Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Azúcar, desindustrialización y proyectos de reparación histórica. Florencia Gutiérrez. Al ingenio Santa Lucía llegó el golpe de gracia. Llegó el no va más. Y la de 1966, que sospechosamente se extendería hasta febrero del 67, fue la última zafra, la última molienda. Enmudecieron las sirenas, se inmovilizaron las máquinas, se acallaron las centrífugas, las calderas, las roldanas, los canchones. Se murieron los vapores y, al igual que un muerto, el ingenio quedó frío. Se cerraron las puertas y nosotros no entramos más. Nos inmovilizamos también. El testimonio de Lucía Mercado, vecina del ingenio Santa Lucía, recupera el recuerdo del masivo y vertiginoso proceso de desindustrialización que conmovió a la norteña provincia argentina de Tucumán en los años 60. El cierre de 11 de los 27 ingenios que funcionaban en la provincia implicó el desempleo de 50.000 obreros y empleados de fábrica y surco, la exclusión de 10.000 pequeños productores de materia prima y la inmigración forzosa de 200.000 tucumanos y tucumanas aproximadamente. En plena zafra, la clausura de las fábricas azucareras paralizó los trapiches y detuvo el incesante ritmo de la cosecha. Pueblos enteros empezaron a languidecer inexorablemente. Como señala Lucía Mercado, hubo muerte, no de las personas, sino de una forma de vida, de una estructura social, de una seguridad que nos protegía, el ingenio, única fuente de trabajo de un pueblo creado por, para y con él mismo cerró sus puertas. La extinción industrial revistió particulares connotaciones en tanto el espacio laboral, el ingenio, el lugar de habitación, la vivienda y los ámbitos vinculados a la satisfacción de necesidades, especialmente hospitales y salas de primeros auxilios, y a la recreación, como los clubes de fútbol, estaban enlazados especialmente para las familias de los obreros permanentes. El usufructo del techo y los servicios, provistos o ayudados en su sostenimiento por la patronal, dependían de la continuidad del vínculo laboral. Por ende, el cierre de los ingenios multiplicó y profundizó las consecuencias inherentes al desempleo. Asimismo, el proceso desindustrializador dejó sin trabajo a las familias que llegaban de las vecinas provincias de Santiago del Estero y Catamarca para sumar sus brazos a la cosecha y pulverizó a los pequeños plantadores de caña. El dislocamiento agroindustrial convirtió la desestructuración laboral en un verdadero colapso comunitario. La herida se había consumado. Esta historia reconoce su punto de partida el 22 de agosto de 1966, cuando el gobierno dictatorial encabezado por Juan Carlos Onganía declaró la intervención, cierre, desmantelamiento y o transformación de 7 ingenios situados en la provincia de Tucumán. El propósito era sanear el panorama y solucionar equitativa y definitivamente el espinoso, complejo y deformado problema azucarero nacional. En el transcurso de 2 años, los 7 ingenios se convirtieron en 11, consumándose la destrucción de prácticamente el 40% del parque industrial tucumano. En sus considerandos, el decreto precisaba que una de las principales causas era la irresponsable conducción de algunas empresas que atravesaban un acentuado proceso de descapitalización, con la consiguiente amenaza a la tranquilidad social, ya sea por la falta de pagos a obreros, empleados o proveedores. Para el Poder Ejecutivo Nacional, esta situación se conjugaba con el alto índice de endeudamiento de los ingenios con los organismos oficiales de crédito, tornando imposible nuevas financiaciones. La medida había sido anunciada la noche anterior por el ministro de Economía Jorge Salimey, cuando por Radio Nacional dirigió un mensaje al país para referirse a la situación de Tucumán. Su intervención se centró en el supuestamente inviable monocultivo azucarero y a una industria calificada como colonial, ineficiente, prebendaria y subvencionada. De esta forma, la dictadura militar de Onganía hizo de la ineficiencia productiva y el monocultivo los causantes de la crisis azucarera tucumana, y bajo estas coordenadas se articuló una ofensiva patronal respaldada por la intervención del Estado. La historiografía coincide en señalar que en gran medida el propósito de esta política fue transferir buena parte de la producción azucarera tucumana al ingenio Ledesma,
ubicado en la provincia de Jujuy, y a sus socios menores de Salta y a otros de Jujuy. El cierre fue acompañado de una incumplida promesa, la transformación y diversificación de la estructura económica promovida por el denominado Operativo Tucumán. Así, en la década del 60, la industria madre de Tucumán sufrió el daño más devastador de su historia y pueblos enteros que se habían desarrollado alrededor de los ingenios se apagaron indefectiblemente. A la desindustrialización azucarera, como a otros muchos procesos de extinción productiva que cada vez con mayor frecuencia se replicaron por el país, le fueron inherentes un conjunto de emociones. Una de ellas fue el resentimiento, que puede ser definida como la expresión política de una injusticia, como el revivir de una herida en procura de reparación, un volver a sentir que, percibido como una injusticia, se enlaza con una frustrada y actualizada búsqueda de resarcimiento azuzada por el imperativo del recuerdo y la necesidad de la denuncia. En esta emoción, inherente a los procesos de extinción industrial, convergen la memoria del agravio y la exigencia de reparación, asociadas a un constante revivir. Por ello, pasado y presente se enlazan indefectiblemente. Con el transcurrir del tiempo, esta emoción alentó un conjunto de iniciativas y proyectos de ley que procuraron la compensación económica y el desagravio moral del pueblo tucumano. Como en otros espacios que atravesaron por estas devastadoras experiencias, se articuló una compleja operación, donde la reivindicación del pasado histórico e industrial de la provincia promovió asociaciones que desbordaron la primigenia herida e impulsaron una genealogía del agravio y también de la frustrada reparación. Así, el propósito de esta audiohistoria es contarles cuándo, cómo y quiénes fraguaron y disputaron los sentidos de la herida desindustrializadora y su necesario resarcimiento. Entre el proyecto legislativo y la iniciativa corporativa, los sentidos materiales y simbólicos de la reparación. La búsqueda de reparación y justicia frente al proceso de desindustrialización de los años 60 reconoció su primer mojón con el tercer gobierno peronista, que se extendió entre 1973 y 1976, el que puso fin a 7 años de dictadura militar y 18 de proscripción del peronismo. En agosto de 1973, el diputado nacional por Tucumán, Juan Carlos Cárdenas, elevó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo un informe sobre las disposiciones legales vinculadas al cierre de 11 fábricas azucareras en Tucumán y sobre los resultados del operativo Tucumán. Esa información permitiría a los legisladores sancionar a los inspiradores, ejecutores y beneficiarios del operativo Exterminio. En sus fundamentos, Cárdenas aludió a la agresión sin precedentes impulsadas por el gobierno de Onganía contra la industria azucarera, la que la intuición popular dio en calificar como genocidio. Así, esta primera iniciativa legislativa alentaba un acto de justicia destinado a sancionar a los responsables del crimen desindustrializador cometido contra la provincia. 2 años después, en agosto de 1975, el Senado y la Cámara de Diputados de Tucumán sancionaron una ley que declaraba de interés provincial y prioridad presupuestaria el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia correspondiente a todos los ingenios que fueron cerrados por disposición nacional en 1966. A nivel nacional, en 1975 se promulgó un decreto destinado a impulsar la reapertura de uno de los 11 ingenios cerrados, el Esperanza. El incumplimiento signó la Ley de Promoción Económica de la Zona Azucarera y la reapertura del ingenio, y también reactivó la noción de daño enlazada a la necesidad de una reivindicación entendida como principio de justicia. Proyecto, ley y decreto revivieron la herida desindustrializadora frente a la cual se imponía una compensación, sancionar a los responsables del vaciamiento, alentar el desarrollo socioeconómico en la zona de influencia de los ingenios clausurados y promover la reapertura de una de las fábricas cerradas. Así, esta tríada legislativa asumió un carácter inaugural, vinculada a la necesidad de reparar el daño causado a Tucumán por el cierre masivo de sus fábricas. En 2014, casi 40 años después,
un nuevo proyecto legislativo sería presentado por los senadores nacionales por Tucumán, José Cano y Juan Casañas, del bloque de la Unión Cívica Radical, con el propósito de crear el Fondo de Compensación Histórico de Tucumán. La iniciativa, faltando 2 años para la celebración del bicentenario de la independencia y para el 50º del cierre de los ingenios, la necesidad de reparar los daños y perjuicios sufridos por Tucumán, los que derivaban de las políticas del Estado Nacional a lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1990, las que habían impactado negativamente en las estructuras económicas, sociales y culturales de la provincia. En este proyecto, la compensación, como principio de justicia, se alimentaba de la sumatoria de agravios a la agroindustria tucumana que habían comenzado con el longañato en los 60, continuado con la dictadura en los 70 y el gobierno de Carlos Menem en los 90. Así, el pasado de agravios tornaba en histórica la exigida reparación. En sus fundamentos, el proyecto refrendaba la necesidad de reparación en tanto los tucumanos habían tenido que soportar las decisiones que dictaban desde Buenos Aires en detrimento del interior del país, argumento que ubicaba la responsabilidad del colapso azucarero en el centralismo del puerto y que suponía, entre otras cuestiones, que Tucumán tuviera que sobreponerse a los prejuicios que tildaban a la agroindustria como cancerosa, cobijada por un proteccionismo desmedido y enfrascada en la monoproducción. La iniciativa subrayaba el estigma que, convertido en una operación política, había fundamentado la clausura industrial ejecutada certeramente desde Buenos Aires. En este contexto, resultaba imprescindible que el Estado Nacional asumiera su responsabilidad y brindara una compensación histórica a Tucumán. El proyecto no logró convertirse en ley, pero su presentación permite conocer dimensiones de ese volver a sentir, de ese resentir propio de los procesos de extinción industrial, en tanto recupera la noción de una herida en búsqueda de compensación histórica. Un daño percibido como una injusticia realizada desde el poder central a fuerza de prejuicios e infundados conceptos, la que debía ser reparada. 6 años más tarde, la Federación Económica de Tucumán, asociación fundada en 1953 para organizar a pequeños empresarios, cañeros y comerciantes, presentó ante un grupo de diputados y senadores nacionales un proyecto legislativo de conmemoración y reparación histórica por la destrucción de la provincia de Tucumán en 1966. La iniciativa contemplaba 2 propuestas. Por un lado, instituir el 22 de agosto como el Día del Desagravio al pueblo de Tucumán, lo que suponía encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la realización de actos de divulgación de la trágica intervención para los habitantes y la economía de la provincia de Tucumán por parte del gobierno del general Juan Carlos Onganía. Por otro, auspiciaba la creación de un régimen de reparación histórica y productiva de Tucumán. Este régimen, de carácter impositivo, beneficiaría a las empresas radicadas en la provincia y también a las que se radiquen con una planta permanente de al menos 50 empleados. El proyecto afirmaba que las heridas dejadas en Tucumán jamás fueron reparadas. Las inútiles promesas ovacionadas por los tucumanos siguen incumplidas. Ha llegado la hora de reclamarlas. Esa es la base histórica de nuestra convocatoria. De esta forma, la corporación recuperaba la idea de resarcimiento en 2 sentidos. A partir de una reparación histórica orientada al empresariado, el que sería beneficiado con medidas impositivas que alentarían la creación de empleo, y una dimensión simbólica encarnada en la declaración del 22 de agosto, fecha del decreto de 1966, que impuso el cierre y desmantelamiento de los ingenios, como el Día del Desagravio al pueblo tucumano. La noción de daño infringido y la necesidad de resarcimiento volvían a cobrar fuerza y presencia pública. El proyecto de la Federación, a diferencia del presentado por los senadores en 2014, circunscribía la destrucción a la política de Longañato. Específicamente, consideraba que el decreto había sido un acto cruel, frío y artero de deshonra y agravio al pueblo tucumano
que días antes había aclamado al presidente Onganía con inocente e inútil esperanza. De esta forma, el empresariado tucumano impulsaba un proyecto corporativo y bifronte de conmemoración y reparación histórica, una iniciativa que aunaba una dimensión simbólica con una material. Esta última reconocía claras fronteras: las empresas radicadas o que se radiquen en Tucumán. Para la Federación, la noción de reparación histórica se afirmaba sobre el frustrado operativo Tucumán. Así, a la herida realizada por el Ongañato se sumaba la incumplida promesa de deindustrialización. De esta forma, la iniciativa volvía sobre la noción de daño infringido a Tucumán, el que buscaba repararse con la implementación de beneficios sectoriales destinados, en este caso, a los empresarios para generar empleo. Por su parte, la connotación simbólica se expresó en términos de desagravio, es decir, bajo el imperativo de resarcir o compensar el daño causado por la dictadura de Onganía. Los derechos de los pueblos, la disputa por los responsables del daño y la redefinición de las víctimas. La presentación del proyecto de la Federación Económica de Tucumán generó la encendida respuesta de Hugo Santillán, ex trabajador azucarero del Ingenio Bellavista, ex delegado de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera y referente del peronismo tucumano, quien envió una carta documento al presidente de la Federación. Santillán impugnó el proyecto de la corporación empresaria al señalar que no tienen autoridad moral, ni jurídica, ni social para plantear esta reivindicación que es de los pueblos de la provincia. Con este tono refutó a la Federación por señalar únicamente como responsables del cierre de los ingenios a Onganía y Salimey y ocultar a los responsables ideológicos de la desgracia social que son los industriales azucareros del país con participación de los patrones tucumanos. La denunciada complicidad de los industriales le permitía afirmar que los golpes de Estado siempre contaron con dos patas, una ideológica, encarnada en el poder económico, y otra ejecutora, la de las Fuerzas Armadas. Así, para Santillán, la responsabilidad del empresariado regional azucarero en la destrucción de Tucumán no podía ocultarse, motivo por el cual rechazaba la propuesta de reparación histórica de la Federación en tanto avasallaba los derechos de los pueblos, verdaderas víctimas del genocidio social de 1966. La carta documento precisaba el año 1973, con el regreso y triunfo electoral del peronismo, como el inicio de la reparación histórica de Tucumán. Sin embargo, esta reparación había sido interrumpida cruelmente por la última dictadura militar con la complicidad del empresariado azucarero, quienes actuaron como ideólogos de crímenes aberrantes, muchos de ellos contra obreros, crímenes cometidos con la complicidad del gobernador de facto de los años 70, Antonio Domingo Bussi. De esta forma, Santillán impugnaba a la Federación el arrogarse un proyecto de reparación histórica e irónicamente señalaba que los victimarios querían convertirse en víctimas. Su intervención invita a reflexionar sobre las disputas de sentido generadas por ese resentir en búsqueda de reparación. Sobre el común denominador del daño infringido, las intervenciones disienten, en primer lugar, en la definición de las víctimas de la herida, identificadas por el ex dirigente obrero con los pueblos de la provincia, en directa alusión a las comunidades que, levantadas alrededor de los ingenios, fueron arrasadas por el colapso azucarero de los años 60. El daño adquiere en su argumentación el estatus de genocidio social y la reivindicación se define como un derecho. En este sentido, Santillán rechazó el proyecto de la Federación por considerar que los empresarios se arrogaban una condición de víctimas que no les correspondía y al unísono denunció su complicidad con el estropicio causado por el Ongañato. De esta forma, el revivir de la herida asumió un marcado tono de denuncia que desbordaba al Ongañato para involucrar a los empresarios azucareros y enfatizar el carácter primigenio de la reparación histórica que, impulsada por el peronismo, fue clausurada por la última dictadura en complicidad con algunos industriales. Así,
El resentir del daño se magnificaba con el primer y frustrado intento de reparación de los pueblos tucumanos, dejando en evidencia la complicidad de quienes para Santillán, paradójicamente, pretendían impulsar un cuestionado proyecto de recuperación. La respuesta de Santillán frente al proyecto de la Federación Económica de Tucumán fungió como una denuncia que puso en tensión las memorias del agravio al interpelar y redefinir a los responsables y destinatarios de las acciones de reparación histórica. La sindicación del empresariado en el cierre de los ingenios y en los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar lo llevó a postular a los pueblos como los sujetos del derecho a la reivindicación. Al unísono, el resentir como expresión de la búsqueda de justicia supuso invocar el decreto de 1975 como el inicio de la recuperación destinada a los trabajadores, construcción de sentido que al tiempo que legitimaba el derecho de las verdaderas víctimas, identificaba al peronismo como el impulsor de la histórica y necesaria reivindicación. Entre la simbólica ley de desagravio y la reparación para los pueblos. Finalmente, en mayo de 2021, se promulgó la primera ley vinculada a la necesidad de reparación histórica. En esa ocasión, por una consensuada iniciativa de las senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, el Congreso de la Nación recuperó la dimensión simbólica del proyecto de la Federación Económica de Tucumán y en mayo sancionó una ley que instituyó el 22 de agosto como el Día Nacional del Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966. Un mes después, los diputados nacionales Walter Correa y Hugo Yasky presentaron un proyecto de ley para crear el Fondo de Reparación Histórica de Fomento y Desarrollo Económico, Social y Cultural para los pueblos de la provincia de Tucumán. Su objetivo era el resarcimiento de las consecuencias sufridas por el cierre de los ingenios azucareros producido en el año 1966 durante la dictadura militar encabezada por Onganía. Específicamente, se promovía el otorgamiento de condiciones favorables impulsadas por el Estado Nacional en apoyo a los pueblos afectados por la clausura de las fábricas. Para ello, los recursos serían destinados a programas de desarrollo local, progreso cultural y recomposición del tejido social en favor de la reactivación económica. Los destinatarios de la reparación, cuya definición había suscitado recientes polémicas, eran los pueblos donde se ubicaban los ingenios y especialmente los ex-ingenios, los ex-obreros y trabajadores, así como sus familias, quienes sufrieron las consecuencias del cierre, y también las organizaciones de la comunidad cuya identidad histórica y cultural se vinculara con los obreros, zafreros, cosecheros y trabajadores locales, así como los migrantes. De esta forma, el proyecto recuperaba una dimensión nodal de la impugnación de Santillán. Los destinatarios de la reparación debían ser los trabajadores y los pueblos, quienes fueron las víctimas de la clausura de las fábricas. Como contrapunto, la financiación del fondo se conformaría principalmente de deducir el 10% del valor de cada kilogramo de azúcar fabricada en los ingenios, que continuaban moliendo, y del 10% del valor del litro de alcohol producido, lo que hacía recaer sobre el empresariado el financiamiento de la iniciativa, distanciándose del proyecto legislativo de 2014 y el de la Federación Económica de Tucumán, que ataban la financiación de los fondos a las arcas del Estado. En sus fundamentos, la iniciativa subrayaba que el cierre de los ingenios implicó la concentración monopólica de la producción azucarera en los ingenios de Salta y Jujuy y una mutilación de las fuerzas productivas de Tucumán, especialmente de la fuerza laboral, al tiempo que señalaba el fracaso de los regímenes de promoción industrial que no compensaron los puestos de trabajo perdidos por el colapso azucarero. Este fue el primer proyecto que subrayó cómo la desindustrialización de los años 60 fortaleció la concentración económica de los sectores más modernos de la economía argentina. Como fue analizado por la historiografía, en Tucumán el gobierno militar se propuso eliminar los subsidios y fortalecer a los ingenios más eficientes y concentrados, que en el espacio azucarero eran los de las provincias
de Salta y Jujuy. La iniciativa señalaba que luego del masivo cierre de ingenios, la provincia sufrió el proceso represivo de la última dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla en 1976, la que continuó el ataque a la industria azucarera y a los obreros de las fábricas que continuaban moliendo, resultando muchos de ellos víctimas de dicho proceso represivo. Si bien la profundización de la herida de extinción industrial causada por la última dictadura había sido recuperada por el proyecto legislativo presentado en 2014, la iniciativa de Correa y Yasky le sumaba el sensible problema de la represión que se abatió sobre la clase trabajadora. Denuncia que Santillán fue el primero en formular en su carta documento. Así, el daño desbordaba las fronteras del Longañato y el propio de la esfera agroindustrial para continuar a lo largo de la última dictadura e incluir a las víctimas del proceso represivo, muchas de ellas obreros azucareros. En esta sintonía de preocupaciones, los impulsores del proyecto abogaron por el compromiso del Estado para saldar los daños irreparables ocasionados por las dictaduras militares, tanto en términos económicos, por la destrucción de su industria y de los puestos de trabajo, como en términos sociales y de derechos humanos, en el marco de la necesaria consolidación democrática. Por último, el resentir de la herida recuperaba la fundacional medida de reparación asociada al decreto promulgado en 1975 para impulsar la reapertura del Ingenio Esperanza. De esta forma, el nuevo proyecto se filiaba en la primera y postergada medida de resarcimiento que, alentada por el gobierno peronista, implicó delinear la genealogía de una reparación centrada en el pueblo. Podemos decir que este último proyecto, abrevando en la denuncia de Santillán, operó como respuesta al presentado por la Federación Económica de Tucumán. Frente a la reparación histórica de corte empresarial, sustentada en las exenciones impositivas y los subsidios, la iniciativa de Correa y Yasky centró su reivindicación en los pueblos tucumanos e hizo recaer en los industriales azucareros la financiación de la promoción socioeconómica que debía derramarse sobre las verdaderas víctimas de la clausura de los ingenios.